A Jorge Silva en la línea. Adelante, Jorge, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, profe Luis? Muy buena tarde, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues nos traes el mensaje, las elecciones, el 2 de junio, salir a votar, por qué votar y sobre todo el mensaje a la gente sobre qué es la democracia, Jorge. Así es, Jorge Luis, mira, hemos estado platicando por qué es importante votar este 2 de junio, este domingo, y creo que es muy válido hacer un análisis de los temas que debemos de traer en mente al votar. Jorge, auditorio, este sexenio termina con un gobierno, específicamente aquí en el gobierno del Estado, que en mi opinión y con los datos duros hemos visto que ha dejado de invertir en mí, en ti, en las calles, en todos los servicios básicos que padecemos, todo lo que se ha documentado. Porque en democracia, por ponerlo en contexto, a veces funcionan las terceras vías, es decir, opciones nuevas y frescas, pero creo que hoy no es el caso. La tercera vía decidió no competir a su tiempo, y peor aún, terceras vías, Jorge, en sociedades polarizadas como la han puesto nosotras, con gobiernos muy ideológicos, donde nos hacen discutir, Jorge, si esto suena familiar para nuestro auditorio, nos hacen discutir con familiares, con amigos que piensan diferentes. Es lo que quieren, es lo que, por eso se desinforma, por eso estos gobiernos ideológicos son muy complicados de entender. Yo creo, Jorge, en mi opinión, que eso se tiene que terminar y está en nosotros. En democracias, Jorge, se funciona, o estas funcionan cuando tenemos contrapesos, esos contrapesos que hemos documentado aquí a lo largo de estos meses, Jorge, que no existen, por ejemplo, en el Congreso local, ya que están a las órdenes de un gobernador. En democracia debe haber alternancia, y creo que no se quiere que la haya. Se ha debilitado muchas las instituciones, se fabrican delitos, se ignoran principalmente realidades. Veracruz, Jorge, hoy padece de toda esta negligencia, y creo que debemos de cambiar. ¿Cómo hacerlo? Empecemos a reconstruir nosotros mismos desde la sociedad civil, tanto que hemos platicado, Jorge, con esa sociedad civil experta, responsable, con muchos años de lucha, que hoy no se le toma en cuenta. Hay que reconstruir, sí, Veracruz, Jorge, pero con proyecto real, con ideas, con profesionales en el gobierno, con reglas, con rendición de cuentas, con respeto a los demás. Y principalmente, Jorge, algo que hemos dejado de hacer, cuidándonos a nosotros mismos y no atacándonos como lo hemos hecho. Creo que a todos nosotros, Jorge, nos gustaría salir a las calles, regresar con bien, estar con la familia y no preocuparnos por todos los temas de inseguridad, cortes de luz, Jorge, que lo estamos padeciendo en carne propia, por la basura, por las llantas ponchadas, por la salud, por faltas de empleo bien pagados, por esas largas filas en los hospitales metiendo tu ficha para que te atiendan, por la educación de nuestros hijos, por vivir con familiares enfermos sin un sistema de cuidados. Todo, Jorge, tiene que ver, lo menciono porque todo tiene que ver con servicios públicos, y es lo que deberíamos de exigir a los gobiernos. Lo comenté la semana pasada, ¿qué es lo que crees que se podía hacer, auditorio, con más de 30,000 millones que este gobierno no usó este año, tan solo en estos últimos años en nosotros? ¿En verdad estaríamos así o podríamos estar diferente? Rematando, Jorge, hace casi 3 años que recibí la invitación de participar contigo, inicié con un texto que creo que hoy lo traigo a colación. En aquel momento era muy denso, un tema sobre democracia, lo veíamos muy alejado. Pero nada más retomo la definición de democracia, porque es un arreglo político en el que la ciudadanía selecciona gobiernos a través del voto, a través de las elecciones. Y donde, Jorge, creo que hay que puntualizarlo, es una definición mínima de democracia, donde los titulares del poder que no son eficientes pierden elecciones y se van. Ya lo decía Joaquín en su intervención, Jorge. Hay que evaluarlos con el voto, que es el mecanismo que tenemos de evaluación, entre otros que han querido imponer. Pero en democracia, Jorge, funciona cuando tenemos instituciones que absorben y regulan cualquier conflicto que se tenga en la sociedad. Hoy no lo tenemos. Cuando partidos que son muy ideológicos, que no los habíamos vivido y con una vocación de cambio muy radical, cuando estos llegan al cargo, hacen que la democracia sí se deteriore y que retroceda, y eso estamos viviendo. El deterioro, Jorge, y creo que debo de hacer énfasis en esta frase que voy a decir, el deterioro institucional está siendo más veloz, mucho más rápido que la reacción de la sociedad organizada, Jorge, y eso lo tenemos que cambiar. Hay que revalorar, en mi opinión,
quién es el servidor público, aquel que está 24/7, 365 días atrás de un escritorio, Jorge, y que muchas veces no se valora o se obliga a hacer cosas que ni siquiera ellos quieren. Hay que revalorar a las policías, Jorge, hay que revalorar esa investidura de gobernador que tenemos y respetar también, que creo que se ha dejado de lado, respetar el esfuerzo de tantos y tantos empresarios que sostienen Veracruz. Y me refiero a empresarios, tanto a los grandes empresarios como a los microempresarios, a toda la gente emprendedora que está y que le batallamos todos los días, Jorge, por salir a la calle a buscar el pan y traerlos a la casa. Hay dos opciones reales, yo creo, para gobernador y muchas opciones para los congresos locales. La invitación es a votar, a diversificar precisamente el voto este 2 de junio. ¿Por qué, Jorge? Porque creo que ya nos merecemos una educación de calidad, un estado en paz, que es lo que creo que todos añoramos, por proyectos reales, por ver y discutir proyectos que tanto lo discuto contigo. Ojalá discutamos proyectos todos los días, Jorge, y principalmente por vivir con dignidad. Hay que salir, es una elección de coyuntura, es una elección muy atípica en el sentido que solamente son 9 estados y se elige presidente, 9 estados con gobernador y los demás con diputados, senadores, algunos municipios, y vendrán también en el 2025, Jorge, para Veracruz otras elecciones. La invitación es a reflexionar, a ver qué es lo que se está haciendo y sobre todo, Jorge, a salir a votar. Ojalá estemos hablando de más del 65-70% de la votación del padrón que salga a votar y comentarlo felizmente el lunes, Jorge, que hay mecanismos de la democracia que todavía funcionan para Veracruz y para todo México. Claro que sí, Jorge, pues muy buen mensaje, vamos a estar muy atentos, ya a partir de mañana no podemos estar hablando específicamente de esto, sí, dar puntos sobre el INE y del día de la elección, pero estaremos haciendo lo propio ya la siguiente semana, Jorge. Traeremos algunos programas especiales de análisis, obviamente tú estás con nosotros, eres parte del equipo y ya estaremos platicando contigo la próxima semana. Jorge, como siempre, muchísimas gracias, vamos a estar muy atentos para esta elección. Con todo gusto, Jorge, y a reconstruir Veracruz, que creo que nos los merecemos. Un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea, hablando de política, economía, finanzas y políticas públicas.